de la conversación y que, bueno, digamos, esto es una charla que seguramente seguirá girando y seguiremos encontrando en otros momentos, y la idea es que quede también, bueno, un documento para, para el trabajo en la facultad y demás. Mi nombre es Pablo Bilic, yo soy el vicedecano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y esta actividad se enmarca en lo que hemos denominado el Mes del Periodismo, que es una serie de actividades de reflexión en torno al día del y la periodista que tuvimos el domingo pasado. Y bueno, también una de las particularidades que tiene este año, además de la pandemia, de la cuarentena y de todas estas otras cuestiones que venimos afrontando, es que es el año de los 250 años del nacimiento de Belgrano y los 200 años de su fallecimiento. Y en ese marco, la licenciatura en Comunicación Social, que es dirigida por el profesor Carlos Ciapina, propuso en articulación con Tato Díaz, con este docente de nuestra facultad, eh, una actividad para pensar, para reflexionar sobre Manuel Belgrano, periodista, encontrarlo en esa faceta tan importante. Por lo tanto, bueno, estamos acá para escuchar este diálogo. Les pedimos que las preguntas, intervenciones y demás, traten de hacerlas a través del chat. Nosotros vamos a estar ahí relevando esas intervenciones y después se las vamos a compartir a los oradores. Y bueno, vamos a armar el diálogo. Estimamos que la duración es de 1 hora 15 aproximadamente. Bueno, después si es necesario nos extendemos un poco más, pero pensamos que por ahí en ese tiempo podemos condensar algo de lo que queremos decir. Y bueno, me parece que es en este momento tan trascendente para la historia de nuestros pueblos, recuperar la figura de Belgrano y recuperar su rol como periodista. Me parece que habla también de cómo comprendemos al periodismo desde la facultad, digamos, al periodismo como este oficio terrestre bueno, que forma parte de las facetas que tienen los y las intelectuales. Entonces, poder pensar a nuestros intelectuales también desde ese lugar de comunicadores, que con esas acciones de comunicación han trabajado en forjar, en este caso, bueno, una nación, pero también ampliar derechos, incluir a las mayorías, poder nombrarlas de alguna manera. Bueno, nos parece que es fundamental y es más allá de las particularidades, es una alegría poder encontrarnos acá, poder volver a vernos las caras. Así que le voy a dar la palabra a Carlos Ciapina para que comience con este diálogo con Tato. Les agradecemos muchísimo la presencia, y bueno, particularmente a Tato y a Carlos que vienen pensando esta actividad, la vienen tramando hace un tiempo y hoy por suerte la podemos disfrutar. Así que bueno, nos vamos a escuchar. Muchas gracias. Bien, bueno, gracias Pablo por la presentación. Gracias a todas y todos los que están asistiendo a esta charla virtual vía Zoom. Y sobre todo muchas gracias al querido Tato Díaz, porque en verdad esta actividad sin su presencia no se puede llevar a cabo porque él es el especialista en el tema. Yo por si hay alguien que no lo conozca y no lo tenga al Tato de los que están presentes en esta actividad, quiero decir quién es. Es profesor en Historia de la Facultad de Humanidades, es doctor en Comunicación de nuestra Facultad de Periodismo, es además el titular de la Cátedra de Historia del Periodismo y las Comunicaciones en Argentina, es director del Centro de Estudios de Historia, Comunicación, Periodismo y Medios en nuestra facultad, es profesor de posgrado en la maestría, en el doctorado y en el postdoctorado en nuestra facultad y en otras universidades también. Para mencionar algunas de las cosas que es, sé que algunas quedan en el tintero, pero es sobre todo Tato un gran profesor y un gran investigador, ¿no? Un historiador, lo que nosotros llamamos un historiador,
que no es solo un profesor, sino un investigador en la historia del periodismo. Y en ese contexto también es un gran escritor y ha aportado y sigue aportando materiales para la historia del periodismo de la Argentina. Yo menciono algunas de sus obras destacadas, son muchas, más artículos, pero por ejemplo, La cuenta regresiva, la construcción periodística del golpe militar en 1976, es una de sus obras destacadas. Intelectuales y periodismo, debates públicos en el Río de la Plata, entre 1776 y 1810, también es una excelente obra. Una más vinculada a su trayectoria jaurechiana, combatiendo la ignorancia aprendida, la prédica jaurechiana en la revista ¿Qué?, entre 1955 y 1958. Y un texto que es su texto doctoral y que ha sido publicado como libro y que es clave para esta charla que vamos a tener, que es Comunicación y Revolución entre 1759 y 1810, ¿no? Entre muchas otras publicaciones e investigaciones del querido Tato. Así que bueno, vamos a dar paso a esta charla. En realidad el tema es como bien lo señaló Pablo Bilic, el Belgrano periodista, en esta semana y mes del periodista. Simplemente decir que es un tema apasionante en los términos de una arista de Manuel Belgrano que ha sido muy poco trabajada y muy poco difundida, ¿no? Y bueno, tenemos la oportunidad hoy con Tato de explorarla y de mostrar la relevancia y algunas de las cosas que Tato ha descubierto y ha puesto en agenda sobre el rol de la comunicación durante la Revolución de Mayo y en el caso particular de Belgrano. Así que bueno, si te parece, Tato, nos podrías hacer yo diría como comentarnos en general el contexto, ¿no?, en el cual Belgrano se vuelve periodista, el contexto de esa revolución de 1810, ¿no?, desde una mirada comunicacional, como vos lo venís trabajando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Una profunda alegría, ¿no?, de que podamos, a pesar de este particular momento que nos toca atravesar, podernos encontrar a través de la virtualidad para charlar de estos temas que nos interesan y respetando, por así decir, un efeméride, ¿no es cierto?, y tan importante como recién marcaba el vicedecano Pablo Bilic, que, bueno, que es el año belgraniano, ¿no? Así que es una gran alegría y naturalmente contar con un profesor tan excelente para centro como, como el doctor Ciapina. O sea, espero, bueno, estar a la altura de las circunstancias y poder comentarle esto que fue objeto de estudio ya hace una veintena de años y que poco a poco, digo esto porque, digamos, nuestra querida facultad fue, cada vez que uno habla de los profesores, está hablando de la institución, ¿no es cierto?, que fue desde nuestra institución que pudimos dar cuenta y poder constatar fehacientemente la particularidad de esta faceta belgraniana, que tuvo muchas, algunas recorreremos seguramente hoy, pero la que más nos interesa es precisamente la faceta comunicacional, ¿no? Y para ello tenemos que remarcar que Manuel Belgrano, entre tantísimas particularidades, ¿no es cierto?, van a ser en el seno de la segunda familia, tanto y en cuanto la riqueza, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires, es decir, una familia muy acomodada, muy numerosa también, por cierto, pero bueno, lo importante es que Belgrano, luego de hacer sus primeras letras aquí en Buenos Aires, el Colegio San Carlos,
marcha a Europa. Y acá vale también la pena rescatar que fueron 3 personalidades que en aquel momento fueron a Europa. El de Funes, Labardén y nuestro querido Manuel Belgrano. El tema es que Labardén y Belgrano, digamos, Labardén va a tener la desgracia para nosotros de que falleciera antes de la revolución, en el 8, ¿no? Pero era un gran goalkeeper, un gran compañero, un gran de Belgrano, que se habían formado en Europa, y centralicemos la mirada en Belgrano, ¿no es cierto? Pero con el, el valor agregado de Belgrano, de tener la capacidad de haberse nutrido de todas aquellas ideas europeas, pero que no perdió de vista cuando vino al territorio las particularidades del Río de la Plata. O sea, no las trasladó mecánicamente como hacen muchos que se marearon con las luces europeas y luego querían trasplantarlas mecánicamente, y así fueron los errores que cometieron, ¿no? En el caso de Belgrano, digamos que era un cortesano, el tipo frecuentaba la corte y mientras llevó adelante sus estudios, que llegaron a ser la licenciatura, es decir, él no quiso ser doctor, profeso, hay un epistolario con su madre, que así le dice, mira, dice, vamos a gastar mucho dinero y tiempo, si no, no quiero. Dice. Yo ya, decía Belgrano, ya he aprendido lo que tenía que aprender, y digamos que Belgrano manejaba 5 idiomas, el inglés, el italiano, el francés, el latín, el castellano naturalmente, y entonces podía leer los autores en sus idiomas madres, ¿no es cierto? Y aparte tenía un permiso especial, permiso del Papa, de aquel momento, que precisamente le permitía acceder a lecturas que eran vedadas al conjunto de los habitantes. Así él podía leer a Montesquieu, Rousseau, Voltaire, sin problema. Consecuentemente, el hombre se fue formando y tenía un conocimiento muy profundo de las cosas, especialmente en la economía, la fisiocracia, era lo que él abrazaba, pero también, bueno, leyó a Adam Smith, leía todo, una avidez fenomenal, y entonces, en el año 1794, y va a tener la posibilidad de regresar, él quiere regresar al territorio, al Río de la Plata, y va a venir, para que tengamos una dimensión de cómo era en ese momento la influencia, la gravitación de Belgrano a la corte, él va a venir con el título de secretario vitalicio del Real Consulado, institución que recién va a ser creada el año subsiguiente, va a ser en 1795. Entonces, cuando él viene un 7 de mayo, ¿no? Un día caro para los nacionales y populares, de 1794 va a llegar al Río de la Plata con 24 años, y el hombre viene con una misión de no solamente ser secretario del consulado, sino también de enviar desde la colonia información a la metrópoli. En aquel momento, en 1792, se había creado el Correo de España y sus Indias, que tiene la particularidad de ser una publicación que estaba pensada para las colonias, pero que se nutría de información de las colonias que iban a Madrid, y allí se le daba forma impresa y volvían a las colonias. Entonces, el encargado de recabar esa información en el Río de la Plata iba a ser Manuel Belgrano. Ahora bien, esta tarea, ya, fíjense, estamos hablando de 1795, ya sin ningún, para decirlo de una vez y que no quede ningún tipo de duda, lo convierte en el primer periodista nativo del Río de la Plata.
El hombre es el responsable de girarle esa información y no es solamente que tiene esa facilidad de transmitir, después podemos hablar del estilo, pero que tiene la facilidad de transmitir información, sino que era muy inquieto, era un hombre muy inteligente, muy comprometido con su territorio, con el Río de la Plata, y entonces él va a decir, bueno, yo necesito información y estoy en un virreinato que es muy vasto. Entonces, ¿qué mejor que crear corresponsalías, para decirlo de un modo comunicacional, en los distintos puntos geográficos del Río de la Plata, del virreinato? Y entonces así que Montevideo tenía un diputado del consulado, o sea, un periodista, Salta, Jujuy, Tucumán, el Alto Perú, Mendoza, o sea, hizo una red de corresponsales que lo nutrían a él de informaciones para ir darle un toque periodístico y girarlos a estos informes a la metrópoli. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos en una labor periodística bien aceitada y que estaba y se complementaba con la otra que él tenía como secretario del consulado, del consulado, que año a año se había propuesto leer públicamente, antes de leerlas, de escribirlas, las memorias del consulado. Y allí donde vemos la potencialidad intelectual de Belgrano, que está tratando de introducir todas las ideas, ¿no es cierto?, que él entiende conveniente para el Río de la Plata, en un ambiente bastante hostil, porque el consulado, digámoslo rápidamente, estaba compuesto por comerciantes, o sea, que eran personalidades, como él decía, que tenían intereses en sí mismos, ¿no? Estos comerciantes monopolistas, que no querían abrir el juego para ningún lado, y que Manuel Belgrano, a través de su labor comunicacional, desde los lugares que estuviere, va ayudando, ¿no es cierto? Y va vehiculizando para que empiece poco a poco este territorio a tener, ¿no es cierto?, una incidencia, para que ustedes tengan una idea, la importancia del valor agregado, por ejemplo, en los cueros, que no solamente se vendiera el cuero como antes, sino que se le diera valor agregado, la navegabilidad del río Bermejo, ¿no? Por ejemplo, todo tipo de canales de comunicación, los optimizó, quería que se fueran optimizando, de que se empezaran a implementar el sembradío de trigo, por ejemplo, pero antes de sembrar el trigo, recuerden ustedes que había gran cantidad de ganado salvajes, por eso se daban las vaquerías, se cazaban las vacas, ¿sí? Literalmente. Entonces él empezó a instrumentar cómo proteger esos sembradíos con montes de eucalipto, de distintos árboles, ¿no es cierto?, para que oficiaran de protección. Pues bien, entonces acá ya tenemos en marcha, Carlos y demás compañeros, a un Belgrano ya metido en la comunicación y ya transitando el último lustro del siglo XVIII y ya metiéndose, ¿no?, en los inicios de la modernidad, digamos, en el siglo XIX, ¿no?, en el Río de la Plata, digo, el inicio de la modernidad. Buenísimo, Tato. Ese perfil inicial de Belgrano, o sea, como vos nos venís señalando, no solo fue el primer periodista rioplatense nativo, sino que creó una semi-agencia de noticias para esa época. Creo que vos lo mencionás en tu obra, ¿no? Una protoagencia con esas corresponsalías del interior. Y ahora, esa entrada, digamos, en el mundo de la comunicación que tiene Belgrano continúa, ¿no?, a principios del siglo XIX, ¿no? Estamos todavía antes de la revolución en sí, y ya él tiene allí un rol vinculado a los medios de comunicación, ¿no? Un rol muy particular, que no tanto estar al frente de, ¿no?, pero ahí, por ahí vos nos podés
señalar cómo va acompañando el proceso del despliegue de los medios, que son los primeros en nuestra región, ¿no? ¿Qué rol juega Belgrano allí, ¿no? Además de este primer rol desde el consulado? Sí, digamos antes, Carlos, cuando vos dabas el nombre, Comunicación y Revolución 1759, 1810, es porque encontré la primera manifestación periodística de la región, fue el 5 de diciembre de 1759, con las noticias comunicadas de Colonia del Sacramento a Buenos Aires, que era una gacetilla, ¿no? Tenía más o menos una dimensión de 15 centímetros, ¿no es cierto?, por 10, y que venía pensada para plegarse de modo tal que quedaba, ¿no es cierto?, un recuadradito para poner en el bolsillo que fuera fácil de guardar, ¿no es cierto? Digo esto porque es muy importante, digamos, que nosotros, lo que nos importa la comunicación, Iván, que tengamos presente que lo que yo denomino periodismo fundacional tiene como dos fuertes aspectos. Uno, que es manuscrito, esta gacetilla, las noticias comunicadas eran manuscritas, traía, ¿no es cierto?, 10, más o menos, encontré una sola de estas noticias comunicadas, y trae 10 informaciones, bien dispares, pero bueno, puestas allí, ¿no es cierto?, para un consumo de un público restringido. No estaba pensado para comerciantes y algunos de la burocracia. Pero de luego, en 1764, va a haber una manifestación manuscrita que va a ser un periódico denominado La Gaceta de Buenos Aires, de 1764. Allí tengo mejor suerte y encuentro 4 publicaciones de 4 meses de ese año, en los cuales puedo constatar algunas cuestiones, que, por ejemplo, había cambio de letras, que había distintos, seguramente, escribas, ¿no? También encuentro información de quién era el responsable, Lasalle, ¿no es cierto?, que era un francés que estaba radicado por estos lados, que trabajaba con su suegro español. El tema de esta Gaceta de Buenos Aires tiene la particularidad de tener todos los géneros periodísticos. O sea, tiene una suerte de editorial, o sea, notas de fondo, tiene crónicas policiales, tiene necrológicas. O sea, desde el punto de vista comunicacional, muy interesante, ¿no? Y también tenía la particularidad que traían que estaban cosidas, ¿no es cierto? Tenían 4, 6 u 8 hojas, y con hojas en blanco, porque el insumo del papel en aquella época, las epístolas, o sea, la comunicación era epistolar fundamentalmente. Entonces yo entiendo que eso, y acá es la importancia cuando nosotros con Carlos entendemos de estas cuestiones por ser historiadores, ¿no es cierto?, están formados con la historia, pero desde el punto de vista de la comunicación, un historiador dio cuenta de estas hojas en blanco cuando yo le pregunto por qué, ¿no?, es un académico de la Academia Nacional de Historia, ya hace muchos años, seguramente ya era una persona mayor, se debe haber fallecido, y él me dice, y porque el gacetero se cansó de escribir. Pero nosotros, lo que nos importa la comunicación, o sea, yo seguí escarbando y bueno, me encontré que era muy escaso el papel, que era muy caro. Entonces, como hasta hace bien poco, las publicaciones de la prensa gráfica, especialmente las revistas, venían con un espejito, con algo, como un regalo, como un incentivo para comprarlo, ¿no? En aquel momento, la Gaceta de Buenos Aires, en 1764, venía con hojas en blanco para que el que comprara esa gaceta tuviera papel en blanco para darle el uso que ellos dispusieran. Entonces, también, y perdón que me estoy yendo un poquito, pero es interesante para entender el contexto comunicacional, otra manifestación manuscrita muy importante son los pasquines. Había pasquines, ¿no es cierto?, que son los twitters de aquel momento, en el virreinato, ¿no es cierto? Por ejemplo, apareció en 1800 uno pegado en la puerta del fuerte,
que decía viva la libertad. El fuerte es donde está la Casa Rosada, ¿no? Así que imagínense lo que implicaba ese tipo de manifestaciones, también reconstruir todo lo que era un circuito de pasquines, porque hizo una taxonomía, había pasquines satíricos, un poco humorísticos, pasquines económicos y pasquines políticos. Pero lo sorprendente es que entre estos políticos existían los revolucionarios, los que ya nos imaginamos, como viva la libertad, y otros que eran oficialistas y que decían, virrey, fíjate que si no apresas rápido a estos franceses, sonarás en gaceta en todo el virreinato. Y ahí también tenemos el subsistema de los medios, o sea, un pasquín le decía que podía sonar en gaceta, o sea, que iba a aparecer, ¿no?, en las gacetas, pero más por poco precavido que por inteligente, ¿no? Estos pasquines, ¿no es cierto? Aquí establezco un diálogo intelectual con nada más ni nada menos que con Habermas, quien no contempla para su esfera pública, por ejemplo, la incidencia de los pasquines. Acá, en nuestro territorio, y esta es la importancia, cuando nosotros elaboramos nuestras propias categorías de análisis, que nuestra realidad nos devuelve que los pasquines fueron pero muy importantes porque generaban una corriente de opinión instantánea. Apareció un pasquín y ahí nomás ya todo el mundo estaba hablando de los pasquines, ¿no? Y digamos ya rápidamente que cómo estos pasquines tenían distintos destinatarios. Encontré que los leían desde los esclavos a los aborígenes, pasando por los revolucionarios, como ya les dije, como gente interesada en la economía. ¿Esto por qué? Porque digámoslo que la incidencia del periodismo es muy importante, y acá nosotros tenemos que decirlo de un modo distinto, porque no se escribían libros, o sea, no había libros en nuestro territorio. Entonces nuestros intelectuales daban a conocer sus opiniones a través de los periódicos. Hasta acá vamos por los manuscritos, ahora entro en los impresos. Pero las prácticas de lectura, en la categoría de análisis muy importante, porque las prácticas de lectura eran en voz alta. Entonces, cuando uno dice que la práctica de lectura era en voz alta, rápidamente se pregunta, pues bien, ¿y en dónde se leía? Y entonces donde decimos en dónde se leía, y leía en la intimidad, en la privacidad de su hogar, en las tertulias, que en nuestro territorio todos fueron encabezadas por mujeres, y acá también me diferencio de Habermas, diciéndole, porque Habermas no contempla a las mujeres en la esfera pública, y nosotros tenemos una fuerte esfera pública rioplatense, ¿no es cierto?, que están en las tertulias, se dan, son las usinas de rumores, de documentos, de lectura en voz alta. También tenemos que se leían los cafés, en las pulperías, o sea, los cafés más selectos, las pulperías más para la gente más por el popular, en las iglesias, en las calles, en las plazas, o sea, en las reuniones masónicas, en el Colegio San Carlos, en el Colegio Montserrat de Córdoba, en la Universidad de Chuquisaca, en la Universidad de Córdoba. O sea, encuentro la lectura en voz alta en todos lados. Entonces, esto nos deja de cara, y ahí entro y perdóname la vuelta, Carlos, pero ingresamos al periodismo impreso, ¿no es cierto?, que es constitutivo también del periodismo fundacional. Lo que pasa es que nosotros agregamos este periodismo manuscrito, que era muy importante, ¿no es cierto?, para sumarlo a lo que siempre se conoció como el telégrafo mercantil en 1801, el semanario de Agricultura, Industria y Comercio de Vieites, y de 1802, y en 1810 el propio semanario, el Correo de Comercio, dirigido por Belgrano. Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, en estas publicaciones, una presencia de Belgrano entre bambalinas. O sea, en el telégrafo mercantil de Cabello y Mesa es Belgrano y el consulado lo que le van a proveer toda esa protoagencia, ¿no es cierto?, que tenían hacia el interior del mal denominado virreinato, mal denominado interior, porque era lo más densamente poblado, o sea, todo lo que era Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Córdoba, ¿no es cierto? Allí estaba el grueso de la población, acá en el litoral era más bien escasa la población. Buenos Aires en aquel momento tenía unos 40.000 habitantes,
Entonces, el telégrafo mercantil va a salir con el apoyo de Belgrano y el consulado, y precisamente cuando Belgrano y el consulado lo empiezan a retirar el apoyo al telégrafo mercantil, va a ser clausurado el 17 de octubre de 1802, y esto lo digo porque fíjense ustedes que para que circulara un periódico en un gobierno absolutista, era necesario tener una licencia especial. Esa licencia era de exclusividad, la tenía el telégrafo. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1802 va a salir el semanario de Vieite. ¿Cómo puede ser que circulen dos publicaciones en el virreinato si esto estaba prohibido? Pues bien, el propio Belgrano, el propio consulado, el que le quita el apoyo al telégrafo mercantil es clausurado, no por Belgrano naturalmente, sino por el virrey y también por la presión que ejerció la iglesia, que después podemos llegar a charlar porque fue cerrado, pero surge la mano de Vieites, y Vieites lo reconoce, que si no tuviera el apoyo del consulado no podría salir. O sea, se rompe con esa licencia de exclusividad y va a salir el semanario de Vieites, que va a ir hasta 1807. Y después sí, en ese lapso del 7 al 10 no va a haber una publicación, excepto una que reproducía gacetas europeas, en la mano de Cisneros, fines del 9, y ahí nomás, poquitos días del 10. Y en marzo de 1810 va a aparecer, ahí sí, a instancia de Cisneros, que le dice a Belgrano, dice que se hiciera cargo de un periódico, y Belgrano naturalmente que accede a la dirección del Correo de Comercio, y tenemos aquí un semanario que muchas veces se le olvida, que es el que va transitando todo el 1810, digamos, a partir de marzo, abril, mayo, ¿no es cierto? Y ahí estamos de cara a la revolución. Ahora bien, se decía que este periodismo fundacional, los académicos viejos, hasta que vinimos desde la Facultad de Periodismo, decir lo contrario, no incidió en la Revolución de Mayo porque esperaban que ver escrito que se muera el virrey. No, esto no iba a suceder porque existía la censura previa, que también después podemos hablar que era burlada. Pero digamos, esa censura previa no podía controlar, por ejemplo, los temas económicos, culturales, que no se los avisoraba por tan transgresores, y allí iban apareciendo en dosis casi homeopáticas nuevas ideas que iban a ir ayudando a ese proceso revolucionario a que se diera, ¿no es cierto? Como de hecho acaeció. Entonces, en el Correo de Comercio va a ser donde Belgrano va a publicar el 19 de mayo de 1810 un artículo que va a ser muy interesante porque va a hablar de una cuestión muy cara a la política de siempre, del rioplatense, y mucho más la que pensaba como Belgrano en las grandes mayorías, en la felicidad de esas grandes mayorías. Y entonces hablaba de la unidad, la importancia de la unidad de sus paisanos. Esto también lo leía Cisneros y pensaba que estaba hablando de la unidad de todos, pero Belgrano estaba hablándole a los revolucionarios, naturalmente. Entonces, este periódico es donde vemos a un Belgrano ya al frente, ¿no es cierto?, del mismo, y con el valor agregado de que el propio Cisneros le había pedido a Belgrano que lo dirigiera, y entonces Belgrano decía, y así lo reconoce en su autobiografía, que esta posibilidad le ayudaba a que se juntaran en su casa a muchas personas, Vieites, Castelli, Rodríguez Peña y demás, ¿no es cierto? Cisneros pensaba que estaban haciendo el periódico y lo que estaban haciendo era conspirando. Bien. Espero no habernos dormido. No, al contrario, yo al menos estoy escuchando atentamente porque a medida que te escucho, Tato, este recorrido que vos comenzás allá por
por la década del 50 del siglo XVIII, ¿no? O sea, está muy bueno, nos noticias de la presencia temprana de la comunicación en nuestro Río de la Plata, y el valor que tenía esa comunicación, por ejemplo, el tema de los pasquines. Me hiciste acordar siempre que de ahí viene esa tradición de los mayores nuestros. Yo recuerdo a mi abuela, mi bisabuela decía, no, pues eso es un pasquín, ¿no? Decía, cuando quería, cuando decía que no le gustaba lo que aparecía, eso es un pasquín, ¿no? Que tiene una larga tradición en el Río de la Plata. Eso me parece un aporte excelente para ver cuán profundo es el tema de la historia de la comunicación nuestra, Tato. Y otro aporte que me parece también clave, lo remarco, es esto que vos señalás de que nuestros primeros, digamos, patriotas se expresaban en los medios de comunicación, ¿no? Esta cosa de, esto es muy importante como disciplina, ¿no? O sea, no escribían libros, no escribían libros por varias razones, pero sí el tema de que sus ideas eran ideas públicas, ¿no? Eran ideas públicas que se expresaban a través de los medios de la época y no tanto a través de la escritura de textos. Quizá porque estaban urgidos por transformar la realidad, ¿no? Entonces, ese es un tema no menor, el tema de cómo se constituye esa esfera pública, esa mirada pública que vos también describís para Río de la Plata de la época. Y yo te consulto a sabiendas, pero te consulto para que nos cuentes qué ocurre con Belgrano y su beta periodística. Digamos, todos sabemos que Belgrano pasó de ser un hombre, como bien señalabas vos, ¿no? Un hombre. Bueno, otra cosa que nos queda ahí rondando es el tema de qué rol cumplían los criollos, ¿no? En el virreinato, porque uno dice, bueno, estaba tan incómodo Belgrano individualmente hablando, siendo secretario de por vida del consulado de una institución de la monarquía absoluta. O sea, él personalmente no iba a tener ningún problema. Sin embargo, se la juega toda, ¿no? Por la revolución. O sea, él está pensando no en él, lo cual es todo un tema, ¿no? Él podía haberse quedado en ese cargo toda su vida, a disfrutar de su riqueza y de su posición en el mundo virreinal, y sin embargo lo vemos batallando en el Alto Perú en un ejército de andrajosos, ¿no? Por cómo lo había recibido. Pero esa beta belgraniana periodística, ¿no? También la continúa, ¿no? Hay un intento, Tato, cuando él estaba batallando en el norte, ¿podés contar algo de cómo continúa esa beta belgraniana? Sí, sí, yo también me quedo pensando en esto de la esfera pública rioplatense. Es muy interesante, digamos, porque la esfera pública, y acá también genera un debate intelectual con un montón de colegas provenientes de la historia, ¿no? Especialmente, como Hilda Sábato, como Lequieri, como Bernardo, que ellos entienden que la esfera pública todo se da después de la revolución. Y me encargo de remarcar, ¿no es cierto?, que la esfera pública empieza a conformarse a partir de la creación del virreinato. Y entonces se va tomando, se va configurando de a poco, naturalmente, estamos siempre hablando de procesos, ¿no? Y ese proceso de esta esfera pública que luego va a comandar Belgrano cuando llega aquí, porque es un hombre muy influyente, muy rico, como dijimos, y que como bien resaltaba Carlos, que él podía haber estado muy cómodo, y sin embargo, y esto es lo importante, porque muchas veces murió pobre, sí, sí, pero fue muy rico. O sea, esta es la importancia, ¿no? Pensó en la felicidad colectiva, no en la personal. Entonces, él va con todas estas ideas que tenía, se juntaba, ¿no es cierto?, en pequeños cenáculos que generan estas tertulias, ¿no es cierto?, pero, y acá también
yo me salgo un poco de Habermas y hablo de un espacio público rioplatense que es cuando se derrama, digamos, si bien tomo la sociabilidad, tomo la movilización callejera, que es muy importante esto para el proceso revolucionario, y naturalmente la manifestación que tiene la esfera pública que lo hace, comunica a través de periódicos, ¿no es cierto? Pero esta esfera pública que derrama todo su contenido en el espacio público, va a decir, sale a las calles, va al mercado, ¿no? Donde circulan esas ideas, se debaten, se charlan, se leen los periódicos en voz alta, de forma plural, colectiva. Entonces ellos van de a poco, ¿no es cierto?, van introduciendo en estos pequeños cenáculos las ideas, digamos, es el primer público del público, o el primer público de lo que va a ser la opinión pública, sí, valga este juego de palabras, porque ellos son los que generan una opinión que trata de que le llegue al virrey y tratan de que le llegue al conjunto de la sociedad, tratan de incidir. Este nivel de incidencia también me lleva a un debate intelectual con muchos autores, digamos, que entienden recién ven de la mano del Perindongui que los intelectuales van a ser de la segunda mitad del siglo XIX. Fundamentalmente, como todos, y el caso Dreyfus, ¿no es cierto?, de Émile Zola, en la Francia ya del último lustro del siglo XIX, 1890 y poco, ¿no es cierto?, cuando se da la aparición de los intelectuales. A mí me parece, y así lo sostengo y así lo esgrimo con Bobbio, basándome en Bobbio, ¿no es cierto?, pero también en estas convicciones que tenemos, de que la figura intelectual es una figura netamente de la modernidad. O sea, el intelectual surge para dar a conocer sus ideas, sea en forma oral, sea en un pequeño cenáculo, sea a partir del invento de la prensa, de la imprenta, ¿no es cierto?, perdón, de la imprenta, quise decir, a través de los periódicos. O sea, tenemos la presencia del intelectual, ¿no? Esto, incluso se ha escrito, Carlos Altamirano coordinó dos tomos muy importantes acerca de los intelectuales en Latinoamérica y no avisoran, ¿no es cierto?, a este fenómeno que es muy anterior. Ya digamos, de los inicios de la modernidad, en el Virreinato del Río de la Plata, tenemos presencia de intelectuales, ¿no? Por eso yo hablo de un periodismo intelectual ampliado, barra ampliado, porque quiere llegar al conjunto de la sociedad. Y ahí está Belgrano a la cabeza, ¿no es cierto?, que lejos de lo que dicen Miers, Jorge Miers o Alperín Dongui, que fueron letrados que no entendieron el acontecimiento, como si fueran pavos. En absoluto, y para colmo de males, estos intelectuales con los cuales yo debato, entienden que lo que impactó en el Río de la Plata fue en 1808 la invasión napoleónica a España. Naturalmente, o no naturalmente, estoy en desacuerdo con ello, porque los acontecimientos se dieron aquí, en nuestro territorio, y esto es lo que trato de conferirle a mis estudios, o sea que la caridad bien entendida comienza por casa. Y vamos al punto, o sea, ¿cuándo comienza el tema de pensar en liberarse de lo propio que era ser colonia de una potencia en decadencia como en España en el momento? 1780, Tupac Amaru, 100.000 aborígenes, más de 100.000 aborígenes sublevados y 100.000 muertos, destrozados, torturados, descuartizados. Y allí comienza, ¿no es cierto?, una sucesión que no los voy a cansar, pero que pasa por un intento de rumores de una sublevación de esclavos en 1795, acá en el Río de la Plata, donde Álzaga, un comerciante, monopolista, el alcalde de primer voto, lo encuentro torturando, ¿sí? Estableciendo la tortura. ¿Por qué? Porque se había invadido con un montón de pasquines precisamente la ciudad y les decía que los esclavos iban a matar a sus propietarios. Convengamos rápidamente
que el Río de la Plata era el canal de ingreso de los esclavos hacia el Potosí. O sea, la sociedad bonaerense, rioplatense, estaba llena de esclavos, ¿no? Incluso en nuestros periódicos salieron a favor de la abolición de la esclavatura. Solamente le dejaban, y ahí está la mano de Belgrano, para las labores en el campo, ¿no? Pero el tema es que estos acontecimientos, como estos intentos de sublevación, estos rumores de sublevación en 1795, le sumamos las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Y luego de la primera invasión inglesa, aquí también me peleo, muchos me conocen y saben que soy un peleador nato, pero en el mejor de los sentidos, porque tenemos que debatir, no tenemos que tener miedo a la discusión, porque la discusión intelectual nos va a llevar a mejores ideas, vamos a ir superando y evolucionando en el conjunto de las ideas. Pero, por ejemplo, hay una autora, Ternavasio, que habla del voto en la Argentina, ¿no? La historia del voto, y no le presta atención, ¿no?, a la movilización que hubo luego de la primera invasión inglesa. O sea, esta esfera pública va a generar un cabildo abierto, en el cual se decía, se recuerdan ustedes, Sobremonte huye con todos los caudales, ¿no es cierto? Y, bueno, capturado y demás, pero lo importante es que cuando huye, después, la integrante de la esfera pública no quería que volviera a asumir Sobremonte, porque ya había un líder natural que desde el punto de vista popular, precisamente, era Liniers. Entonces querían que fuera Liniers el virrey. La audiencia se opone y dice, no, el poder político es nuestro, somos la representación del rey, así que le vamos a dar a Liniers la jefatura de los militares, ¿no es cierto? Pero en este cabildo abierto se movilizan más de 4.000 personas, ¿no? Es una enormidad para la época. Y Pueyrredón, por caso, integrante de la esfera pública, se asomaba a la ventana y le decía al pueblo allí reunido, decía, ¿ustedes quieren que esté Sobremonte? Imagínense lo que decía el pueblo. ¡Ah, que se las pique, lo vamos a matar! Bueno, esto es literal, o sea, estas movilizaciones políticas y lo que entendemos de que la comunicación, que la historia, que la política es muy buena palabra porque es transformadora. Esta esfera pública entiende, son de donde nosotros nos hemos nutrido, ¿no es cierto?, cuando queremos ver con algún grado de agudeza, y vemos cómo esta movilización popular le confiere poder a esta esfera pública para rechazar que vuelva ese virrey traidor o inoperante, o como le querramos denominar, ¿no es cierto? Y conferir a quien esta esfera pública quería, que era Liniers, que lo va a lograr un par de años después, ¿no es cierto? Entonces, estas cuestiones que van sucediendo, las invasiones inglesas, ahí sí después va a ingresar la invasión napoleónica a España como un elemento más para este proceso revolucionario que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Y hay otro episodio que hay exactamente un año antes, del 25 de mayo de 1810, va a decir, en 1809, en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, lo que el gobierno rivadaviano y de los liberales europeizantes le regalaron porque era demasiado territorio para nosotros, ¿no es cierto? El Alto Perú, decía, la actual Bolivia, allí va a haber un movimiento revolucionario que va a querer romper definitivamente con España. Allí está Monteagudo, allí queda preso Monteagudo en esta intentona, y va a ser también reprimido a sangre y fuego este proceso revolucionario. Y entonces sí vamos a llegar al 10, y vamos a llegar al 10 de la mano de esta esfera pública, que lejos de ser un grupete de pueriles pensadores que no entendían el acontecimiento, lo generaron el acontecimiento, es decir, generaron la revolución de Mayo. Y allí estaba Belgrano encabezándolo por su prestigio, por sus ideas, por todo lo que había luchado, ¿no es cierto? Y ahí sí, y discúlpenme, y Carlitos, vamos de la mano de Belgrano, ¿no es cierto? Y que luego quiero volver al correo de comercio, pero para responderte,
cuando Carlos me decía de cómo sigue Belgrano esa faceta comunicacional. Y voy primero, antes de darle el toque allá en el Alto Perú. Belgrano, recuperémoslo también, porque es el autor del primer alegato que hay en un periódico, en el Correo de Comercio, concretamente en el mes de agosto de 1810, el alegato va a ser en favor de la libertad de prensa. Y es un alegato de un artículo completísimo y de fondo, donde las ideas de Belgrano acerca de la libertad, que había visto la importancia de la libertad porque había estado en Europa en el momento de la Revolución Francesa, Belgrano, y allí había podido ver también la gravitación y la influencia del periodismo gráfico. Entonces, lo que Belgrano va a escribir en este momento, y yo sé que todos están pensando, pero ¿cómo? Y Mariano Moreno, y no quiero hacer un Moreno versus Manuel Belgrano, porque fueron compañeros de empresa. O sea, pero Mariano Moreno lo que había planteado el 21 de junio en la Gaceta fue un escueto de la importancia de la libertad de prensa, pero es Manuel Belgrano quien escribe un largo artículo que se los recomiendo, y que yo lo recupero así en mi tesis doctoral. Es más, yo termino la tesis doctoral para que tenga un corte comunicacional, arranco en 1759 con las noticias comunicadas y termino en este artículo acerca de la libertad de prensa escrito por Manuel Belgrano, que es fantástico. Pero Belgrano, como Carlitos recién me decía, continúa con este afán comunicacional, porque él entendía que había que comunicarle, había que transmitir todas esas ideas, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que el Correo de Comercio incluso introduce una proclama que lleva Castelli al norte en Quichua. O sea, tiene una noción de lo que es la comunicación que es fenomenal. Entonces, es lo que Belgrano llega al sumo, por así decirlo, de su afán, de su proclividad comunicacional, en 1818, cuando estando y siendo el jefe, el general en jefe del ejército auxiliar, ¿no es cierto?, crea precisamente el diario del ejército del Alto Perú. Y Belgrano lo que allí buscaba era que a la vez que la tropa se informara, aprendiera a leer y escribir. O sea, el hombre era un fenómeno, era una máquina de tener ideas, una máquina de plasmar esas ideas de la mano de la política, porque el tipo, suelo decir que era un cuadro integral. O sea, pensó la revolución, la fue configurando, le fue dando forma a él y sus condiscípulos, Vieites, Castelli, Rodríguez Peña, ¿no es cierto? Y le da tal valor y tal impronta comunicacional que no repara en el sitio para que él estar transmitiendo ideas, ¿no es cierto? Las ideas más que hoy nos, o sea, fue quien primero habló en nuestro territorio de la importancia de la estadística, de la importancia de que hoy un poco le manifestaba, de la ecología, de cuidar la naturaleza, de tender canales de comunicación, de caminos, de navegabilidad de los ríos. O sea, una mente brillante, ¿no es cierto?, que de la mano de la comunicación fue sembrando, como él mismo decía, voy sembrando para que ojalá alguien después recoja y haga germinar estas semillas que yo estoy tirando. Se me fue un poco la mano, ¿no? No, al contrario, Tato. La semblanza, para nada, al contrario, nos das una mirada comprensiva del personaje en su contexto, ¿no? De Belgrano en su contexto. Esto me impacta mucho el artículo sobre la libertad de prensa, ¿no? Hay tantos que hoy se llenan la boca hablando de la libertad de prensa y jamás la han ejercido, ¿no? Está ahí en el Correo de Comercio. Y la preocupación por
seguir comunicando, estando a cargo del ejército, ¿no? A mí, digamos, el perfil del ejército de Belgrano es uno de los que más me conmueve, precisamente porque imagino lo que debe haber sido para una persona como Manuel Belgrano estar a cargo de un ejército. Él no tenía instrucción militar, ni había elegido la carrera militar, al contrario, ¿no? Sus intereses eran político-civil, ¿no? Como señalás, todos sus aportes a la esfera pública del Río de la Plata. Quizá a la persona menos dada, puesta a elegir, no hubiera elegido nunca pero sin embargo la Junta de Gobierno le pide, ¿no? La revolución le pide que se transforme en un general y se transforma en un general, con todo lo que eso significaba, ¿no? Y de haber significado para él. Así que no, buenísimo el encuadre que nos das del rol comunicacional que no abandona nunca Belgrano, ¿no? Eso es otro punto. Y por ahí, no sé cómo estamos de tiempo, ahí los compañeros me van a ir señalando. ¿Alguna reflexión más con respecto, cerrando, dicen acá, no, pero por un poco la allí, idea y en para todo dar caso paso? una intervención. Sí, no, por ahí alguna aporte más, Tato, si querés, con respecto a las ideas del Correo de Comercio, que fue, digamos, el medio que él más, digamos, que directamente le dio su impronta, ¿no? Aún después de dejarlo en manos de Vieites, ¿no? Vos señalaste por allí un rasgo también que por ahí que es muy importante y que es esta práctica de no tratar de instalar las ideas europeas como estaban en Europa, sino ajustarlas a la realidad americana, ¿no? Por ahí algo de eso se expresó en el correo, en otras líneas de trabajo de Belgrano en ese punto, ¿no? Esto del quechua me parece también un punto clave que vos señalás. Las proclamas de la primera junta, la proclama de la independencia, hasta en quechua, guaraní, castellano. O sea, había una conciencia cabal que después se fue perdiendo, ¿no? Uno podría ir pensando a medida que la influencia positivista en la mitad del siglo XIX fue haciendo perder esa conciencia americanista que tenían los primeros patriotas, esto de entender claramente, nos vamos por la rama, pero que el pueblo era ese pueblo, el que hablaba quechua, que hablaba guaraní, que no había que cambiarlo por otro, que fue el gran, digamos, el gran cambio del positivismo, ¿no? Es decir, bueno, estos que no sirven hay que traer otros, y bueno, ya sabemos cómo resultó eso. Pero bueno, alguna reflexión más, Tato, como para darle paso a los y las compañeros de Zoom para sus consultas y preguntas. Sí, el concepto que vos ahí proporcionás de Belgrano, yo creo que siempre desde el punto de vista de la comunicación, que es como nosotros lo queremos revalorizar, no es compartido, como recién por ahí deslizaba, ¿no? Y me interesa particularmente rescatar el papel que cumplía Belgrano en este sentido, porque había ya en el telégrafo mercantil, perdón, en el semanario, sí, también el telégrafo mercantil, pero en el semanario, ¿no es cierto?, de Viete, había una gran preocupación por todo lo que era América. Entonces, y ahí es injustamente atacado Belgrano y sus condiscípulos, por caso en la historia de la Academia Nacional de la Historia, editada por Planeta en los años 2000 por Alperín Dongui, que dice, Belgrano tenía una visión bonaerense. O sea, es terrible lo que dice Alperín Dongui, y yo naturalmente que no se la dejo pasar, y esto me trajo algunos problemas cuando lo escribía, ¿no? Bueno,
concretamente con mi director, que me dice, Tato, no se te va a poder, le digo, pero decime, le dice, ¿por qué no lo decís de otro modo? Le digo, no sé de qué modo querés que lo diga, le digo, decime vos de qué modo lo digo, y digo, pero lo cierto es que Alperín Dongui le dice que es un bonaerense, cuando ya quedó desmentido cuando piensa la red de corresponsales. Pero fíjense, ustedes saben que en el número 66 perdón, no tengo el teléfono, el semanario de Vieite, hay un artículo que se llama Humanidades, escrito por Gabriel Evia y Pando, que era un escritor que pertenecía a esta esfera pública, y ahora van a ver por qué, que estaba en el Potosí, y escribe un artículo en Humanidades, que lo que dice, se dirige al rey y le dice, su majestad, el rey, dice, de seguir explotando así las minas del Potosí, se va a quedar sin súbditos, porque están muriendo más de 2.500 aborígenes por año. Entonces, esto luego va a suscitar que se censure el subsiguiente, el número, es el 66 que se va a censurar, y allí compruebo la censura, que cómo funciona en el semanario, sin que se tome represalia contra Vietti ni nada por el estilo, pero cómo allí el interés de estos de supuestos bonaerenses estaban poniéndole el ojo en lo que estaba ocurriendo en el lejano Potosí, y a punto tal le ponían el ojo que el propio Gabriel Pando, en función, y fíjense cómo funcionaba la esfera pública en aquel momento, que le van a pagar desde el consulado el viaje y la estadía a David Pando para que venga y dé charlas, ¿no?, en el consulado, bueno, de todo lo que él está observando, de minerales, ¿no?, un intelectual que estaba tan preocupado, mandó más de 50 y pico de artículos al semanario, ¿no es cierto? Y esto se les pasa a nuestros historiadores, por así decirlo, liberales, digámoslo, ¿no es cierto?, que no lo recuperan, o sea, no lo quieren ver, y no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que nosotros seamos capaces de poner esto blanco sobre negro y demostrar que lejos de tener una visión acotada para la provincia de Buenos Aires, no, tenía una visión de patria grande, y lo hacía a través de la comunicación, lo hacían a través de esta esfera pública que iba configurando ese proceso, ¿no es cierto?, revolucionario. Y también digamos que también los contemporáneos y los antiguos historiadores, por caso Paul Grusac, supo fustigar mucho a Belgrano, achacándole que no tenía estilo periodístico, que tenía un estilo pueril, que dice, escribe, ahí voy al Correo de Comercio que Carlitos me preguntaba, dice, escribe de un modo, dice, muy pueril, ¿no? Parece un periódico escrito desde un sótano para ser leído en una cárcel. Bueno, ya nos referimos al dominio que tenía de los idiomas, Belgrano, a la fluidez de su pluma, quien se pueda acercar, ya no digo a Comunicación y Revolución, que digámoslo, que ha sido editado por la universidad, por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, y está en el CELICI, en el acceso gratuito, ustedes ya pueden bajarlo, que se anime a las 400 páginas, ya están, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que el estilo de Belgraniano es formidable, ¿no? Es muy ameno para la época y todo lo que escribía, porque él escribía las memorias anuales del consulado, y iba transmitiendo, como Carlito ahí me estaba preguntando, ¿no es cierto?, cómo el Correo de Comercio. El Correo de Comercio se ve la pluma precisamente de Belgrano en este rescate, no solamente del comercio, incluso digamos, de la agricultura, de fomentar la agricultura, incluso habla de asociaciones mutuales, o sea, de una suerte de cooperativas Avant la Lettre,
¿no es cierto?, en aquel momento que se juntaran los agricultores para poder vender sus frutos, ¿no es cierto?, y si no, la cuestión de la industria, ¿viste?, de darle el valor agregado a los productos, digamos, para que se conviertan en manufacturas. Así que estamos hablando de un Belgrano que entendía en la comunicación y en la educación, y especialmente de las mujeres, porque Belgrano creía que la mujer, o sea, la sociedad giraba alrededor de la mujer, y mal le estábamos pagando a la sociedad si no educábamos a la mujer. Entonces Belgrano va a instar a que se eduque a la mujer, y no solamente que se le eduque, sino que también que participara en su correo de comercio. Aparece la suscriptora, la amiga de una suscriptora del correo, ¿no es cierto? Y ahí aparece un artículo de una mujer que dice la importancia de las escuelas de niñas, ¿no es cierto?, que tanto se fomentaba de esta esfera pública, y este afán por la educación que tenía Belgrano, ¿no es cierto?, recordemos la escuela de náutica, de dibujo. Bueno, un Belgrano que me gusta decirlo para que sea entendido, porque un cuadro integral, ¿sí? Estaba en todos los lugares. Incluso, como que recién rescatábamos con Carlitos, con el profesor Ciapina, pero yo te digo Carlitos, como si los dos fuéramos pibes de hace 30 años atrás, ¿cierto? Pero bueno, como decíamos recién, de una personalidad que cuando le dijeron, naturalmente para deshacerse de la presencia y de la gravitación que podía tener en la primera junta, ¿no es cierto?, porque había dos facciones allí, le dicen, bueno, mira, andate al Paraguay a llevar las ideas revolucionarias, y allá fue Belgrano, lejos de decir, miren que yo soy el numen de esto, el ideólogo, no, se subió un caballo y allá fue, ¿no? Y luego, bueno, como bien rescataba Carlitos, ¿no es cierto?, la importancia de Belgrano en las batallas, ¿no es cierto?, Salta y Tucumán, que es formidable, y que había se habían hecho sus primeros pininos en las invasiones inglesas, ¿no es cierto?, donde le había tocado también participar como gran cantidad de los habitantes de aquel momento de Buenos Aires. Pero digamos, y ya me disculpen por la lata, que estamos frente no solamente al primer periodista o publicista, como se llamaban en aquel momento, nativo del Río de la Plata, sino ante un comunicador nato, ¿no es cierto?, que no trepidó ninguna adversidad, ningún obstáculo le impidió comunicar las más interesantes ideas, siempre pensando en el contexto, que es esto otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno comunica, tiene que valerse a quién es el destinatario, ¿no es cierto?, y no escaparse de la realidad secundaria. Y creo que en ese sentido Manuel Belgrano ha sido un comunicador fenomenal y un protagonista de todo lo que fue el proceso revolucionario, conjuntamente con un grupo, porque nada se hace solo, la salida no es individual, sino es colectiva, ¿no es cierto? Y bueno, allí estaba Belgrano para transmitir y para impulsar este proceso revolucionario. Gracias, la verdad que te agradecemos enormemente esta charla, digamos, este detalle, este recorrido sobre el Belgrano comunicador. Y bueno, nos hemos quedado yo siguiéndote atentamente, como veo aquí todas las y los compañeros que están en el aula virtual, siguiendo este recorrido tan preciso, y además, hay que decirlo, compañeros, Tato construye saberes, ¿no? Porque esto que venimos escuchando es el resumen muy mínimo, porque podría ser mucho más detallado, de una trayectoria de investigación histórica en comunicación. O sea que eso me parece también muy valioso, muy valioso, porque es una construcción nuestra, ¿no? O sea, forma parte de nuestros intelectuales nacionales, de nuestro pensamiento nacional. Así que bueno, agradecerle nuevamente a Tato, pero ahora le quisiera dar
la palabra a Pablo Billy, porque he visto por allí varios comentarios o consultas en el chat, y prefiero que eso lo maneje alguien más ducho en las nuevas tecnologías. Así que, Pablo, si nos querés señalar qué comentarios para el Tato, ¿no? Muchas gracias. No, yo Preguntas. no tenía la responsabilidad de estar como Tato sosteniendo la charla, Carlos sosteniendo ahí la conversación y la entrevista, así que pude ir viendo los comentarios que fueron dejando en el foro, que bueno, después igual los vamos a recopilar para pasárselos a Tato, porque hay mucho afecto, mucho reconocimiento, y hay algunas preguntas también particulares. La verdad es que, bueno, en principio además también me adelanto a ese agradecimiento por esta conversación y por esta recuperación. También me parece que en esta clave, ¿sí?, de pensar al periodista como intelectual, digamos. Me parece que una de las grandes tareas de la hegemonía ha sido este bastardeo del periodismo como una forma de sujeción de los pueblos. Entonces, esta recuperación me parece fundamental. Bueno, hay muchos compañeros y compañeras muy, muy valiosos, muy, muy, muy reconocidos, como Ricardo Gil, que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que de hecho dejó un comentario. Después me gustaría también incluso compartir en el chat una nota que escribió hace poco sobre Belgrano, periodistas como Sebastián Salgado, como Marina Arias, otros compañeros de la cátedra como Mario Jiménez, como también, bueno, otros profes de la Facu, como Isabel Peicé. Bueno, ya me meto en el problema este de que hoy nombro algunos y hay un montón que me quedan sin nombrar, pero bueno, no quería dejar de comentarle a Tato cuántos compañeros y compañeras estuvieron siguiendo la charla. Bueno, tenemos una pregunta que viene de Brasil, que es una pregunta específica sobre esto que plantea Pedro Aguiar. Quería saber del profesor Tato Díaz si había intercambios de prensa entre Buenos Aires y Brasil, Río de Janeiro en específico, en el marco del movimiento carlotista en que Belgrano se involucró. Saber si llegaban periódicos brasileños a Buenos Aires en esa época. Tato, si querés responder esa pregunta. Sí, o sea, concretamente periódicos brasileños, yo no encontré. Sí, un movimiento de epistolar fenomenal. Y no es de extrañar, contestándole al colega, que lo hubiera, ¿no? O sea, lo que pasa es que fue muy difícil la conservación de los periódicos en nuestro territorio, y presumo que también en Río de Janeiro en particular, como está manifestando, pero hay testimonios, por caso, para que tengan una dimensión de cómo también circulaba, y cómo este tema de la globalización es bien de la modernidad, ¿no es cierto? Cuando Alexander Gillespie sale del sur de África, ¿no es cierto?, con la expedición invasora británica, tiene en sus manos la colección del telégrafo mercantil. Y entonces entienden, leyendo eso, que este era un territorio que quería independizarse de España, por tener la colección de telégrafo mercantil. De forma que la circulación de periódicos, y más como venía en aquel momento, que eran una suerte de libritos, ¿no?, en formato libro, y venían con hojas numeradas correlativas para poder ser encuadernados y puestos, ¿no es cierto?, en un tomo. El telégrafo mercantil, por ejemplo, son 2 tomos, el semanario de Agricultura, Industria y Comercio son 5 tomos, 5 tomitos, ¿no es cierto? El Correo de Comercio salieron de marzo del 10 a abril del 11, 58 ejemplares y una treintena de suplementos. O sea, también está en un solo tomo, por ejemplo, pero bueno, lo cierto es que había, sí, yo no pude constatar, siendo el punto, sí la relación epistolar, o sea, como íbamos por el tema del carlotismo, como bien se subraya ahí, pero no encontré periódicos brasileños, pero que la comunicación era incesante, era diaria, era constante entre Río de Janeiro y Buenos Aires, y el Río de la Plata, digamos, en este conjunto, ¿no? Genial, bueno, estamos sumando temas de investigación también, tareas.
Sí, sí. Y después Bruno Moreira pregunta a Tato, desde una perspectiva actual, a la hora de construir una nueva normalidad meramente comunicacional, ¿qué cualidades o aptitudes deberíamos revalorizar de Belgrano? Creo que lo recorriste a lo largo de la charla, pero si querés puntualizar algunos ejes. No, sí, comparto lo que decís, Pablo, pero digamos que lo de Belgrano es lo que no tenemos que perder, es ese afán. Nosotros lo que nos dedicamos a la investigación académica o a la participación política, que también es académica. O sea, no tenemos que perder de vista la función de la comunicación y tenemos que comunicar por los canales que podamos, ¿no es cierto? Y ser capaces de que eso sea lo más fluido posible. Y lo que a mí me parece interesante es cómo Belgrano, al intervenir en la opinión pública rioplatense, lo que buscaba era también generar el debate, porque él sabía que había gente que pensaba diametralmente o en forma opuesta a él, y sin embargo él le daba la discusión y se la daba año a año cuando leía públicamente las memorias del consulado, por ejemplo, ante los comerciantes monopolistas. O sea, esto creo que sí, que es una falencia del momento, que le estamos teniendo miedo al debate. O sea, necesitamos debatir entre propios y ni hablar con extraños. O sea, es fundamental el debate, el intercambio de ideas, porque es así donde vamos a ir configurando nuevas ideas precisamente, que seguramente van a ser superadoras a las que tenemos. Bien, bueno, sí, totalmente, es la convocatoria. Acá aparece una pregunta que la comparto, pero para que veamos incluso a ver si es que tenemos que seguir con otra nueva charla, pero plantean, aunque no es Alejandro Ferrarotti, dice, aunque no es el tema central de la charla, me gustaría que se refiriera brevemente a su relación con San Martín. No sé si se puede hacer brevemente, pero... ¿Que me refiriera brevemente? A la relación entre Belgrano y San Martín. Sí, no, bueno, tal vez Carlos Chiappina sea el más indicado en esto, pero yo tengo para decir que hubo una comprensión muy acabada, una comprensión mutua, ¿no es cierto?, entre Belgrano y San Martín, porque recuerden ustedes que San Martín era el comandante en jefe del ejército, ¿no es cierto? Y no había problemas de ego, ¿no es cierto? Cuando el objetivo es grande y la patria, ¿no? La patria grande, ¿no es cierto?, estaba en juego. Y después también los dos fueron muy importantes a la hora de vislumbrar que lo que se necesitaba en estos territorios era formular de una vez y para siempre la independencia, ¿no? Y eso había que juntarse, escribir un acta que por otra parte ha desaparecido, y afortunadamente había un periódico que se llamaba El Redactor del Congreso de Tucumán, ¿no es cierto?, donde se pudo recuperar las actas así de la independencia, ¿no es cierto?, y que, bueno, ambos estaban de acuerdo en generar el primer paso, que era declarar la independencia, y después, bueno, hubo un debate y con la postura de Belgrano de que fuera una monarquía constitucional encabezada por un inca, ¿no? Había un respeto de ambos por todo. Recordemos a San Martín diciendo mis hermanos, mis paisanos, los indios, ¿no es cierto? Había una valoración justa de los habitantes primitivos de estos territorios, que eran nada más y nada menos que los indios, como se decía en ese momento, y por parte de los dos, que los dos habían tenido una formación netamente europea y, digamos, y española, si se quiere, pero sabiendo ver que los habitantes genuinos de estos territorios eran los aborígenes, y por ende había que darles el protagonismo que se merecían.
Bien, bueno, Bien. queda ahí la tentación de seguir pensando nuevos ejes para nuevos encuentros. Bueno, de preguntas yo no estoy encontrando más, pero sí me gustaría leer algunos mensajes, porque hay muchos mensajes de estudiantes, bueno, muchos que son actualmente docentes, pero que fueron estudiantes de Tato. Isabel Peicé dice: para desmitificar y poder agregar a Manuel Belgrano una estrella más, un abrazo a mi docente de Historia Argentina del siglo XX, allá lejos y hace tiempo. Bueno, Gina Escobar, gracias que se repitan estas charlas similares. Belgrano tiene un cúmulo de facetas que requieren más tiempo. Adrián Finola dice: gracias por la exposición, soy egresado de la Facu de Periodismo año 1989, cuando estaba en 44. Volví como invitado para una charla hace cerca de 10 años y quedé admirado por la manera en que se había crecido la Facu. Bueno, parece un poco autobombo, perdón que lo estoy leyendo. Pero bueno, muchas gracias también por la participación. Bueno, hay un saludo de Mónica también, comentarios. Bueno, hay mucho agradecimiento y bueno, principalmente, bueno, ese es el agradecimiento también a Tato y a Carlos por promover esta actividad, por generar este espacio y claramente, digamos, repensar a estas figuras es fundamental en este momento. Es fundamental como en esa recuperación. Me quedé pensando en esta idea del intelectual como una figura de la modernidad, como planteaba Tato, y bueno, que este es un momento también para repensar la modernidad o cuál fue el devenir de ese proyecto de la modernidad bueno, que hoy nos enfrenta ante esta situación tan particular. Y bueno, por suerte podemos encontrar un modo para recuperarla. La conversación quedó grabada, por lo tanto seguramente mañana está acá nuestra secretaria de prensa también participando de la conversación, Pato Domine, y bueno, mañana seguramente la tendremos en las redes, así que van a poder acudir a ella. Va a ser un material también de consulta, de docencia. Y bueno, no sé si quieren decir algo para cerrar y ya podríamos ir cerrando este encuentro y quedarnos con el compromiso de pensar algo nuevo, algo para lo que sigue. Bueno, yo le voy a ganar de mano a Carlitos. Lo que quiero es agradecer profundamente esta posibilidad y la invitación, que me interesa que quede muy claro que fue del profesor Carlos Chiapina, que me invitó a esta charla precisamente. Bueno, después sí, justo buscamos el formato y esas cosas, pero la inquietud surgió de él y bueno, el agradecimiento, como siempre, a la Facultad de Periodismo, que no solamente me dio la posibilidad de tener allí un trabajo, sino de investigar, de poderme formar como investigador, ¿no es cierto? Y al formarme yo, aparecía Mario Jiménez, ¿no es cierto? Hemos conformado un equipo que algunas investigaciones nuestras, por suerte, están dando que hablar y eso es gracias a la facultad que nos posibilita, bueno, formar parte del cuerpo de investigadores que tiene la Facultad de Periodismo. Así que un inmenso agradecimiento a todos y bueno, en particular a Carlitos que fue quien me invitó y me ayudó a estar en este momento. Bien, bueno, no, yo dos cositas breves, o una sola, en realidad agradecerle enormemente a Tato la presencia y la charla. Invitarlo a Tato con estos temas es éxito garantizado, así que es todo éxito del profe, porque ya les repito, él habla sobre sus investigaciones y circunscripción histórica. Entonces, digamos, sabemos que vamos a tener aportes nuevos, significativos, a mirar la realidad de los orígenes de nuestra prensa en el Río de la Plata, habiendo masticado y trabajado durante un buen tiempo y sigue haciéndolo. Así que gracias, Tato, por tu trabajo y por aceptar la invitación y obviamente a la facultad, como siempre, a Pablo y su equipo que armaron todo el dispositivo, sin el cual esto no se puede hacer, y tienen ese entusiasmo siempre abierto para las cosas.
para todo lo que sea propuesta desde la facultad hacia afuera, digamos. Así que también agradecerle a ellos. Y nada más que eso por mi parte. Nos encontraremos contando en otras charlas, quizá también recuperando a Belgrano, y quedó ahí ese diálogo entre Belgrano y San Martín, que es todo un tema también, ¿no? Un hermoso tema. Así que bueno, gracias a todos también. Muchísimas gracias. Bueno, yo solamente para cerrar, lo único que quiero decir es que también me di el gusto de saludarlos a Tato y a Carlos el domingo por el Día del Periodista, porque de alguna manera ellos, bueno, de alguna manera no, digamos, como intelectuales han ocupado este lugar de comunicadores también, de comunicadores por la libertad. Entonces, bueno, me parece que es muy justo este reconocimiento y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Quedamos en contacto y bueno, seguramente les estaremos invitando a algunas otras actividades. Bueno, muchas gracias.